nombre es Ángela Roballo y en el día de hoy me encuentro con Giselle Martín y Angie Bautista, los cuales nos van a compartir los temas como son el texto y el discurso. Bueno, niñas, y si empezamos hablando de la definición del texto, Giselle, cuéntanos de qué se trata esta definición, por favor. Bueno, cuando leemos la noticia en un periódico, por ejemplo, tenemos que todo el conjunto de la lengua escrita, que está ahí de manera explícita y en forma literal, con reglas de gramática y lingüística, es el texto. Ya cuando pasamos a comprender cómo, quién lo produjo, bajo qué contextos y qué intereses tenía al hacerlo, entonces empezaremos a hacer interpretaciones que van ligadas al análisis del discurso. Gracias, Giselle. Bueno, entonces ahora, Angie, te escuchamos con la definición del discurso y desde sus significados, cuéntanos de qué se trata el discurso. Bueno, lo que sucede con el discurso es que este se construye de forma subjetiva en función de un fin concreto. En cuanto al contenido y el conocimiento, estos resultan relativos al contexto, por eso en el discurso sí es importante la cultura, la temporalidad y la situación en la que se da este acto de habla. Además, cabe resaltar que el discurso es una construcción de sentido, entonces pues se refiere más a lo implícito, a lo que está de manera profunda. Bueno, vemos que ambos tienen una intención comunicativa. Ahora escuchemos las diferencias que hay en el texto y el discurso. ¿Qué tal, Angie, si nos empiezas contando cuáles son las principales diferencias que diferencian al texto del discurso? Bueno, lo que pasa con el discurso, y esto es explicado desde el modelo mental que propone Van Dijk, es que tiene una adaptabilidad a la situación en la que se da el acto comunicativo, de tal manera que una experiencia cotidiana u otra comunicativa en contextos distintos siempre va a producir discursos completamente diferentes. Esto depende de la comunidad en la que está inserta, en la que se está dando el acto comunicativo, y esto también es comprendido desde la teoría de contexto de Van Dijk. Bueno, Giselle, ¿qué tal si ahora nos cuentas un poco acerca de las diferencias del texto? Claro, contrario a lo que decía mi compañera Angie en el discurso, en el caso del texto las definiciones se mantienen. El texto resulta claro porque los significados son explícitos y además están normativizados por las reglas de la gramática y la lingüística. Bueno, después de esta breve descripción de las características del texto y discurso, Giselle, ahora me gustaría escuchar un ejemplo de cómo ilustrarías tú estos dos temas. Bueno, cuando leemos la noticia en un periódico, por ejemplo, tenemos que todo el conjunto de la lengua escrita, que está ahí de manera explícita y en forma literal, con reglas de gramática y lingüística, es el texto. Ya cuando pasamos a comprender cómo, quién lo produjo, bajo qué contextos y qué intereses tenía al hacerlo, entonces empezaremos a hacer interpretaciones que van ligadas al análisis del discurso. Bueno, entonces recordemos que el discurso es concebido como la inclusión de un texto en su contexto, es decir que el discurso contiene el texto y trasciende de lo explícito y de lo superficial, mostrándonos creencias, construcciones culturales y contextuales que pueden traer también implícitos ideales imperantes, discriminación, prejuicios, entre otros. Bueno, le agradecemos a Angie y a Giselle por brindarnos una aclaración referente a las características y a la definición del texto y discurso.